Dios los bendiga. Hoy quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado la frase, las palabras tienen poder? A veces escuchamos frases así, dando a entender que las palabras en sí mismas tuvieran cierto poder para ya sea arruinar o bendecir la vida de una persona. Pero la Biblia nunca le otorga a las palabras que nosotros pronunciamos un poder místico que determinen lo que le puede o no suceder a una persona. Sin embargo, quisiera sugerir aquí que aun cuando las palabras no tengan una fuerza misteriosa que cambie la vida de las personas, en muchos casos sí son un instrumento que pueden contribuir significativamente al cambio de las personas con que nosotros transcurrimos la vida. Les invito a que me acompañen en sus Biblias a Isaías 54. Vamos a leer las palabras de allí. Dice el texto así: el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al afligido. Esto es uno de los textos de Isaías que nos habla acerca de Jesús. Isaías está hablando del siervo sufriente que vendría muchos años después. Y como ya sabemos nosotros, es Jesús quien encarna la figura de siervo sufriente que se encuentra en el libro de Isaías. Este hombre, el que está hablando allí en el texto, reconoce que la sabiduría de sus palabras no vienen de él mismo, sino que el Señor la da, y la da con un propósito claro: sostener al fatigado. Jesús no se iba a reconocer por palabras duras, se iba a reconocer por su palabra, pero no era una palabra que pusiera más carga sobre la que ya tenía o sobre los que ya tenían bastantes problemas. Iba a ser más bien reconocido porque su palabra haría descansar a muchos. Sus palabras iban a ser reconocidas no por la rudeza de ellas, sino por la misericordia que estaban detrás de ellas. En un mundo donde se usa la palabra para destruir y condenar, Jesús iba a dar esperanza para aquellos que estaban condenados y destruidos. Tal fue el caso, por ejemplo, de aquella mujer que se enfrenta a los fariseos y se le acercan las voces de la destrucción y le gritan: tú eres pecadora, la ley dice que debes morir, no tendrás oportunidad, debes morir apedreada. En contraste, llega la voz del Mesías, de Jesús, a dar una esperanza en medio de los problemas, dar vida en vez de muerte, construir en vez de destruir, es construir al ser humano. Él dice: no hay nadie que te condene, ni yo te voy a condenar, vete y no peques más. Las palabras de Jesús iban a ser reconocidas por su ternura para tratar las problemáticas del mundo. Otro ejemplo es ante la escena de esta mujer con hemorragias de hace 12 años, que se acerca a Jesús y lo toca. Ante esto, él pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero no con un tono de usted no sabe quién soy yo. No, sino con una voz de ternura y deseo de reparar a los que están en un estado de vulnerabilidad. La mujer con miedo se acerca, yo creo que temblando, acostumbrada a las palabras rudas, palabras que le decían: inmunda, no toques, no eres pura, debes alejarte de la gente normal. Ahora esta mujer probablemente también espera juicio de parte de otro hombre, pues lo ha tocado, ha hecho lo que no se podía hacer. Ahora, ¿qué me irá a decir?, pensaría ella. Pero la voz
de Jesús no iba a ser como las del resto del mundo. No iba a ser condenatoria, sino de gracia, de ternura. Él dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Cómo? ¿Me llamaste hija? ¿Cómo que soy sana si lo que más me han gritado es que estoy impura? ¿Cómo que tengo paz si es precisamente lo que no he tenido desde hace 12 años? La voz de Jesús es una voz que restaura lo que el mundo ha aplastado. Vengan todos los que estén cansados y agobiados, yo les haré descansar. ¿Saben? Las voces que destruyen y que restauran han existido siempre. En el tiempo de Isaías hubo este tipo de voces. En el tiempo de Jesús las hubo. Y en nuestro tiempo las hay. Nuestro contexto es experto en destruir usando la palabra. Al que está en tribulación, le caemos para juzgarlo y condenarlo. Al que está o al que no está de mi lado, lo destruimos con la palabra. Al hermano que lo vemos en una situación difícil, a veces en vez de sacarlo de allí, con palabras de gracia, le caemos con el peso de la ley. Una voz que se aleje de estas voces va a hacer la diferencia. Las personas, hermanos, están cansadas de escuchar palabras de juicio. Ellas necesitan escuchar una voz que les brinde oportunidad, una voz que restaure, que las lleve a sentir la grandiosa gracia de Dios. Las palabras que nosotros expresemos son como un fósforo encendido. En medio de un frío extremo pueden salvarnos la vida, pero también en medio de un cuarto lleno de paja pueden quitárnosla. Tus palabras pueden salvar y restaurar la vida de alguien, pero también pueden matar y destruir la vida de alguien. Jesús iba a ser reconocido por sostener con su palabra al fatigado. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos ser voces que sostienen. Estamos en un tiempo donde la gente se siente fatigada. Han salido a relucir muchos de los problemas familiares. La economía de muchos ha caído y quizá esto los ha llevado a la amargura. Miren, ellas no necesitan una voz en medio de estos porrazos de la vida que las condenen o que las hagan sentir peor. Como cristianos, y de la misma manera que lo hizo Jesús, estamos llamados a optar por una voz que propicie esperanza y muestre la gracia de Dios. Una voz que opte por la restauración, por la compasión y por la ternura, y no por la condenación. Esta voz, esta palabra, puede cambiar completamente el rumbo de la vida de una persona. No porque la voz en sí misma tenga un poder misterioso, sino porque la compasión, la gracia y la bondad en medio de los fracasos nuestros y de otras personas son el antídoto por excelencia para reavivar los corazones.